carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En medio de esta profunda crisis eléctrica, el gobierno ha pedido que el sector privado encienda sus generadores eléctricos durante las 24 horas. En paralelo, también se ha propuesto un proyecto de ley para facilitar que el sector privado aporte al sistema nacional. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. A esta hora hacemos contacto con Nicolás Romero Sangster, experto energético, para hablar sobre esta propuesta del gobierno y esta intención de que el sector privado se sume también a la generación eléctrica. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Buenas tardes, Fausto. Muchas gracias por la invitación. Deberíamos aprovechar de esta terrible crisis que estamos teniendo para tratar de definir cuál es el tipo de país que queremos tener hacia el futuro y cuál es el tipo de Estado que queremos tener. Porque para mí el problema grave se encuentra en el hecho de que el Estado ecuatoriano se ha vuelto un Estado paternalista y es un Estado empresario, cuando lo que debería ser realmente es un Estado controlador y no empresario. El Estado es muy mal, no es eficiente en el aspecto de empresario y lo está demostrando en muchos campos, en el campo eléctrico, en el campo petrolero y en todos aquellos campos en los cuales perfectamente bien se pueden delegar al sector privado. Hay antecedentes, los aeropuertos de Quito y Guayaquil realmente eran un desastre, hasta el momento en que se tomó la decisión de entregarlos al sector privado y ahora ambos aeropuertos son un ejemplo de eficiencia y de buen servicio al usuario. Lo mismo ha ocurrido con los teléfonos. En estos momentos tenemos teléfonos celulares cuando anteriormente realmente el problema telefónico era un problema muy serio. Lo mismo ha ocurrido con las carreteras, que en el momento en que las hemos concesionado, en donde están concesionadas tenemos carreteras de primera. De manera que sí, que la tremenda falla que hemos tenido y que venimos arrastrando desde hace muchos años atrás es no definir exactamente qué tipo de país es el que queremos y qué tipo de Estado es el que queremos que nos sirva. No que el Estado se sirva de nosotros, sino un Estado que nos sirva a los ecuatorianos. Ahora bien, en este contexto, y creo que es importante también abordar una de las propuestas que en su momento hizo Fernando Santos Alvite, ya en su calidad de ministro de Energía y Minas. Uno de los planteamientos que hacía, advirtiendo también y sobre una crisis energética que ya la estábamos padeciendo en nuestro país, era, por ejemplo, las hidroeléctricas. Había interesados, o se preveía que haya interesados en comprarlas y en encargarse de esta generación, lo cual vemos ya con el tiempo que terminan siendo un dolor de cabeza para el Estado como tal, en este caso para el gobierno, el mantener, el administrar estas centrales hidroeléctricas que en algunos casos no funcionan, no operan, no han sido ni siquiera entregadas en otros casos, pero muy bien podría hacerlo la empresa privada. Yo creo que sí. Recuerde que tengo entendido que Santos Alvite y en el gobierno de Guillermo Lasso se trató de crear un fideicomiso. Así es. Para que ese fideicomiso sirva para pagarle el dinero al inversor extranjero que traiga generación. Y hubo, si no me equivoco, una protesta por parte de la empresa eléctrica de Cuenca y la empresa eléctrica de Quito que argumentaron ante la Corte Constitucional que no era constitucional, y la Corte le dio la razón y se echó atrás ese fideicomiso que muy bien hubiera asegurado en aquella época, que yo recuerdo lo que decía Santos Alvite, era alrededor de 1.700 o 1.800 megavatios de inversión privada que quería venir, pero necesitaban estar seguros de que iban a poder recuperar su inversión. Definitivamente, el país lo que debe hacer es entregar en manos del sector privado muchos de los aspectos de la generación. Yo comenzaría primero con distribución, porque si el Estado es un mal administrador, es pésimo administrador en la venta al detalle. Y allí, por ejemplo, las pérdidas negras andan en el orden del 18%, cuando un sistema eficiente tiene entre 6 y máximo el 8%. Ahí estamos perdiendo una gran cantidad de energía que se está robando o que se está perdiendo por falta de inoperancia. Y aquellos que creen
que en el momento en que llueve se van a terminar los problemas están muy equivocados. El sistema de transmisión, el sistema de subestaciones, el sistema de los patios de maniobras están en tal pésimo estado que yo me temo que cualquier momento haya una situación muy grave en transmisión, en subestaciones, y los problemas sean mucho más serios de los que tenemos ahora, que están producidos básicamente por un estiaje. Definitivamente yo personalmente soy un amigo de que el Estado intervenga lo menos posible en la parte de negocio, en la parte de empresario, y que se dedique a hacer lo que debe hacer, que básicamente a cumplir lo elemental, que es darnos seguridad, intervenir en las discusiones de las a través de las leyes, o sea, lo que un Estado moderno debe hacer, no lo que el Estado ecuatoriano, que en este momento es tremendamente burocrático. Usted mencionaba, por ejemplo... sí. Adelante. Usted ha mencionado, por ejemplo, la oposición que hubo en su momento por parte de la empresa eléctrica de Quito y de Cuenca. No obstante, ¿podría ser otro gran tropiezo en este camino, o si existe la pretensión de dar al sector privado ciertas funciones en las cuales evidentemente el Estado ecuatoriano ha quedado debiendo? Pero, por ejemplo, el aparato burocrático de CENEL, el aparato burocrático de CELEC, que son bastante fuertes, y todo el costo que esto implicaría. Ahí habría una oposición gigante. Definitivamente usted tiene razón. Hay dos elementos o tres elementos que se van a poner a cualquier concepto que se tenga de entregarle al sector privado estas actividades. Primero, esa gran burocracia que cada día crece más. Cada día la burocracia tiene mañas para inventarse y crece para en cantidad y crece en beneficios. Y ser cada día más grande. Ese es un problema. El otro problema que usted tiene son los movimientos de izquierda y los políticos de izquierda y los políticos, por ejemplo, identificados con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que están totalmente opuestos a cualquier concepto de privatización, porque ellos están convencidos de que papá Estado es el que debe manejar todo. Sí, definitivamente es muy cuesta arriba lo que tiene cualquier gobierno que quiera cambiar los esquemas que ya existen en este país de manejo de Estado. Ahora bien, este sin duda va a ser uno de los tropiezos gigantes, o podría ser quizá el mayor tropiezo, la oposición de estos sectores burocráticos que incluso crecieron no solo en número, no solo en beneficios, sino también en número de beneficiarios dentro de cada una de estas empresas. Hemos visto también esta llamada burocracia dorada que se lleva al peso anualmente los recursos de los ecuatorianos, pero este podría ser un problema. Ahora bien, dentro de en el contexto de esta crisis se ha propuesto o se plantea cambios en la legislación. ¿Sería este un primer buen paso para lograr involucrar al sector privado en la generación? Yo creo que sí, pero ojalá que los ecuatorianos, los políticos ecuatorianos se den cuenta de que si nosotros seguimos por el camino en que estamos, no vamos a llegar a ningún lado. En este momento los políticos están más interesados en echarle toda la culpa de este problema al actual gobierno que en buscar soluciones. Y realmente este es un problema que se viene acumulando desde hace muchos años atrás. Yo recuerdo que en el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, se adjudicaron dos programas, uno eólico en Loja y otro programa fotovoltaico en El Aromo. Eso fue en diciembre o en noviembre de 2020. Bueno, eso recién se contrató y se firmó los contratos en el 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso. 3 años de demora para poder concretar. Y de lo que yo sé, no se ha puesto ni un perno, porque todavía creo que faltan estudios ambientales y todavía no se les ha asegurado cómo van a recuperar la inversión. De manera que tiene que haber una responsabilidad de parte de los políticos ecuatorianos de acabar con este canibalismo y dejar y comenzar a pensar realmente en el país, apoyar al actual gobierno, apoyar al futuro gobierno en un cambio radical de toda esta legislación que cada día se ha inventado más. Yo fui gerente de INESEL del 72 al 75, ahí manejábamos todos los aspectos de electrificación. A lo mejor estuvo mal que también seamos los controladores. Eso quizás se debió haber puesto al lado, o mejor dicho, no quizás, se debió haber puesto al lado y se debió seguir con los otros. Pero en el momento en que se
dividió y se eliminó Inesel, así como se eliminó CEPE, se crearon 3 o 4 monstruos o 5 monstruos que cada uno fue creciendo más y ninguno asume la responsabilidad del otro. De manera que sí, se requiere un cambio fundamental y yo comenzaría por cambiar esa constitución de Montecristi, que para mí es la madre de la mayor parte de los problemas que tenemos en la actualidad. Ahora, en esta intención, y con esto cierro, Nicolás, si bien estos procesos en los que se ha intentado hacer ciertos cambios han tomado años, en otros casos se han frustrado, en algunos casos por décadas, y hablamos ahí también como parte de la generación eléctrica, entonces el cambio de matriz energética, que es una de las propuestas nuevas de este gobierno, muy seguramente va a encontrar varios tropiezos adicionales. Sí, así es. En este momento se está haciendo lo correcto. Se está tratando de rehabilitar parte de las plantas termoeléctricas que teníamos, teníamos más o menos 1.400 megavatios en plantas eléctricas, termoeléctricas y apenas teníamos 750 o 720, pues al menos de la mitad trabajando y ahora se las está recuperando. Se han adquirido unas barcazas, se está tratando de acelerar que Yuriquín, que es una central de 203 o 204 megavatios del proyecto Toachi Pilatón, entre lo antes posible. Es una central, Toachi Pilatón tiene años construyéndose y es una central que está llegando a valores de $1.000 millones, es una central carísima, pero ya que está ahí tienes que entrar lo más rápido posible. Entonces, ese tipo de soluciones hay que darlas para poder y traer más barcazas o traer más centrales estacionarias de orden térmico que funcionen con gas o que funcionen con diésel o con búnkeres. Hay que tratar de explotar aquel gas que se supone que tenemos enfrente a Machala, que realmente no se ha hecho una investigación adecuada. Hay que tomar todo ese tipo de medidas y esas son medidas, como le digo, parches, porque definitivamente el problema va a continuar. Ha habido un descontrol, una falta de atención tan irresponsable al sistema de transmisión, al sistema de subestaciones, que eso también va a colapsar. De manera que es todo un conjunto de cosas que tienen que ser cambiadas y yo no veo a una burocracia actual que es la culpable de que todo este procedimiento a lo largo de tantos años de gobiernos anteriores se haya dado, que pueda entender que ya tienen que abandonar sus privilegios y pensar en el país. Y muy seguramente habrá que trabajar en ello más adelante. Nicolás, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Ha sido Nicolás Romero Sangster, experto energético, hablando sobre la participación del sector privado en la generación eléctrica. De momento, y dada la crisis por la que atraviesa nuestro país, no es necesario, sino urgente. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.